Colegas del Perú, colegas de provincias, buenas tardes. Por supuesto que a nuestros colegas de Estados Unidos, aunque no pudieron votar, parece con mucha facilidad este domingo, sin embargo también los saludamos. Su programa, lo que es el desarrollo, si esto es decisivo, si no es decisivo, y su relación con las elecciones, vamos a tratar de analizarlos hoy día, vamos a tratar de poner algunas fechas aproximadas y el porqué de la importancia de las elecciones en cualquier país, en especial de nuestro querido Perú. Bien, daremos una pequeña pausa e iniciaremos después de esta introducción con la charla que tenemos programada para el día de hoy. Colegas, continuamos con nuestra charla de hoy día y vamos a establecer fechas. Según los científicos, el universo tiene 15.000 millones de años, una cifra astronómica en lo que es el tiempo. El mundo, la Tierra tal como la conocemos, aproximadamente entre 5.000 millones y 1.000 millones. 5.000 millones de habitantes de años desde que se inició su proceso hasta que terminó su proceso, más o menos 1.000 millones de años. Los primeros seres ya conviven desde los primeros instantes en que se forma la atmósfera. Esto quiere decir aproximadamente entre 500 y 1.000 millones de años. Ahí surgen las especies vegetales y las especies animales, una evolución constante que nunca ha parado. Bien, ya conocemos de los dinosaurios, sabemos que estos desaparecieron abruptamente hace 30 millones de años, hace 40 millones de años. Probablemente, y digo probablemente porque no se sabe con exactitud, debido al choque de un gran asteroide. Para acabar con toda vida sobre la Tierra es suficiente que un asteroide del tamaño de un estadio, por decir 200, 300 metros, choque a gran velocidad con la Tierra. No se requiere un asteroide de grandes dimensiones, no, basta el tamaño de un estadio que en comparación con el tamaño de la Tierra es mínimo, pero este mínimo, debido a la gran velocidad que adquiere por la atracción de la Tierra, haría desaparecer toda forma de vida. Se cree que los dinosaurios desaparecieron en ese momento, pero no toda forma de vida. La evolución continuó hasta aproximadamente hace 8 a 10 millones de años, en donde apareció el primer ancestro nuestro, que era una combinación, como ya una vez lo conversamos, una combinación entre el simio, entre el perro, entre el gorila y entre diferentes seres de este mundo. Esa combinación era nuestro ancestro más antiguo, por llamarlo de alguna manera. Este ancestro tuvo como medio de vida lo que podía encontrar tanto en la manera vegetal como en la manera animal. No se conoce con exactitud el descubrimiento del fuego, pero se sabe que ha sido aproximadamente entre 100.000 años y 1.000.000 de años cuando se descubrió el fuego. Esto fue muy importante y trascendente para el ser humano, pues permitió continuar la evolución. Nuestro estómago se fue adaptando a las comidas preparadas con el fuego, a diferencia de otros animales que no requieren que se caliente su alimento. El ser humano sí requiere que se caliente su alimento. Es más, la característica del ser humano es formar grupos, formar grupos, y a través de estos grupos se va poco a poco desarrollando y transmitiendo el conocimiento.
Estos grupos son muy importantes, pues hacen que el ser humano se vaya complementando. Un ser humano desarrolla una cierta actividad, por ejemplo, en ese entonces el trabajo con piedras, y otro ser humano se va desarrollando en lo que es la cacería de los otros seres que no son seres humanos, aunque debemos admitirlo, en un principio el ser humano era antropófago, comía seres de su misma especie. Sin embargo, la evolución hizo que no fuera esto más necesario. Igualmente con el incesto. El incesto era una antigua costumbre. Sin embargo, el mismo hecho de crear una grey, un grupo, hizo que el incesto desapareciera como medio de procreación. Es más, si un ser humano procurara hacer incesto, si un ser humano tuviera como necesidad crear seres dentro de su propia sangre, estos serían monstruosos, y ya se ha probado. Los seres, los antiguos reyes tenían ese problema, la sangre azul. ¿Por qué se producía? Porque se casaban entre primos, hermanos, primas, hermanas, o sea, parientes muy cercanos, y esto hacía que la sangre no tuviera glóbulos blancos, no coagulara. Al no coagular se desangraban los primeros reyes de esta era cercana. Por supuesto que eso hizo que las casas reales que todavía existen traten de buscar dentro de seres o lo que es la propagación de la especie, traten de buscar compañeros, compañeras dentro de seres de su misma especie o de especies diferentes. No se puede con la misma especie, no se puede engendrar con la misma especie, con parientes cercanos, pues se producen fenómenos. ¿Y de dónde vienen las elecciones? Bien, al formar grupos, Gray, estos grupos se fueron haciendo cada vez más grandes. Y las decisiones, ¿cómo se tomaban? En un principio eran tomados por un grupo especial que era la realeza, pero después y antes de que se produjera este hecho de la realeza, ¿quiénes tomaban decisiones? Debían ser escogidos de alguna manera. En un principio, este proceso de escoger o escogimiento, escogitación, como ustedes quieran llamarlo, se hacía por un proceso muy simple. Cuando eran pocos, simplemente se designaba al que más conocimientos o más fuerza tenía. Pero cuando el número fue aumentando y las costumbres, los trabajos se fueron haciendo por especialidad, surgió la necesidad de delegar. Había que delegar, y para delegar o se delegaba en alguien que se denominaba a sí mismo escogido por Dios, o se delegaba en alguien que nosotros mismos lo escogíamos. En Europa existieron estos dos sistemas. En los pueblos se escogía a alguien para que gobernara por un periodo determinado, y en las grandes urbes existía un mandato que casi provenía del creador mismo. Se decía, nosotros somos reyes porque gobernamos, somos reyes porque hemos heredado por un concepto casi divino. Los reyes provenían de Dios, se decía en ese entonces. Sin embargo, esto no fue así. Se fue viendo de que los reyes no provenían de Dios, sino provenían de un poder heredado, y esto se fue terminando a través de revoluciones como la Revolución Francesa o la misma revolución en todos los países americanos, producidas previamente por un debilitamiento. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y continuaremos después en esta charla sobre la importancia de las elecciones y de dónde vienen
de dónde viene este proceso de elecciones. Muchas gracias. Bien, colegas, continuamos con nuestra conversación. Habíamos visto que como fruto de la constante evolución que existe, la especie humana fue delegando en algunas personas el poder que se tiene para tomar decisiones, pues existe en todo pueblo, en toda cultura existe una herencia que significa dinero específico. Por ejemplo, nosotros tenemos calles que ya están siendo usadas, tenemos arquitectura, tenemos colegios, tenemos un sistema de salud. Todo esto, por lo general, de una manera directa o indirecta, se hereda. Además de eso, constantemente estamos pagando tributos. El 18% en el caso del Perú, en Europa y en los países desarrollados, esto es mucho menos. Este 18%, ¿en qué se va a emplear? El objetivo es el mismo, el desarrollo del país, de la región. Ese es el objetivo, el cómo. Hay teorías políticas que dicen, primero vamos a desarrollar un pequeño grupo, porque este pequeño grupo de privilegiados después va a dar trabajo y va a dar sistemas educativos, sistemas de salud para los demás. Pero es necesario fortalecer a este grupo. Otro grupo dice, no, ¿por qué deben ellos tener este privilegio? Lo que debemos hacer es darle a todos, aunque sea un poco, darle a todos igual y no dejar a través de los impuestos o incluso las revoluciones sangrientas, como fue el caso de Rusia, e incluso quitarle, hacer la igualdad. Y esto tiene hasta su propio fundamento religioso. Se dice, Dios nos creó iguales, por lo tanto todos debemos ser iguales. Es más, San Agustín creó una ciudad donde todos éramos iguales. Sin embargo, esto no es posible, en mi opinión. No los obligo a que crean lo que yo creo, pero en mi opinión lo que debe existir es igualdad de oportunidades. Todos debemos tener la misma oportunidad de ir a un buen colegio, de asistir a un buen sistema de salud, de tener las mismas posibilidades de conocimiento y de trabajo. La vida nos va a ser diferente. Algunos aprovecharán mucho, otros aprovecharán poco, pero igual con el conocimiento, algunos podrán desarrollar su conocimiento mucho haciendo empresas que los favorecerán, otros no podrán, otros serán simplemente empleados de estas empresas. Lo importante es que exista igualdad de oportunidades. No podemos ser iguales, pero sí debemos tener las mismas oportunidades. Y en eso todos estamos de acuerdo y estamos convergiendo todos los partidos, todas las ideas políticas hacia eso. Por ejemplo, en el Perú, nuestro querido país, las diferencias entre los diferentes 5 candidatos a la presidencia más importantes eran mínimas. Uno decía, debemos hacer de que haya muchas obras, yo ofrezco 2.000 obras, otro decía, no, lo que debemos hacer es menos obras y darle más impuestos, crear más empleos, pero eran matices, casi todos prometían caminos semejantes. Las grandes diferencias ya no existen e incluso el voto se parece mucho en un partido como a otro partido. Es más, el público, por así llamarlo, el mercado que existe de votantes es muy similar. Si un candidato se va, de inmediato otros asumen por así llamarlo, mercado. Disculpen ustedes que utilice esta palabra, pero es usada mucho por las personas
que usan y que estudian este tipo de publicidad, este tipo de propaganda sociológica. Bien, ¿por qué es importante la elección? Si nosotros delegamos en alguien el poder de definir, de decidir hacia dónde van a ir los impuestos, debemos saber cómo los va a emplear. Por eso es importante y por eso no puede existir engaño, no puede haber. En todo caso, una estrategia sí podría existir y por eso es importante que la prensa escudriñe, analice, pregunte para que los candidatos fijen bien su posición y ya no la cambien después. Hasta hace 10, 15 años era posible pensar de que un candidato cambiara su posición, es decir, yo prometo algo, pero después hago todo lo contrario. Esto era posible y era normal. Actualmente ya no. Lo que yo prometo, tengo que cumplirlo. ¿Y por qué? Porque a través de los sistemas digitales me graban. Lo que yo estoy diciendo está siendo grabado. ¿Cómo voy a decir entonces de que no existió el desarrollo, que la evolución es un invento? Yo no puedo desdecirme, no puedo decir lo contrario, porque dirían, el ingeniero Heredia, ¿de qué está hablando? Se ha vuelto loco el ingeniero Heredia. Bueno, igual pasaría con los candidatos a la presidencia. Si prometen 1000 trabajos, si prometen 1.000.000 de trabajos, deben de cumplir. Y como digo, esa es la misión de la prensa y de ahí nace la necesidad de la libertad de opinión. Yo debo ser libre para opinar, pero yo estoy acá no solamente porque soy libre, sino porque ya estoy viejo y tengo el conocimiento necesario. Cuando ustedes me hacen una pregunta, yo sé formular una respuesta adecuada, es decir, cualquiera no puede ser periodista, tiene que haber un conocimiento que se lee, se hereda, de alguna manera tengo que tener este conocimiento y debe existir libertad para que yo pueda opinar y dejar que otros opinen. De lo contrario, esto no se cumple, el desarrollo se trunca. Muchas veces hemos tenido sistemas que no se caracterizaban por una gran libertad y esto trajo un cierto retraso. Hoy en día esto ya no es posible. Los sistemas autoritarios están en extinción. En todo el mundo estos sistemas van dejando de existir. Por ejemplo, hace poco hemos visto en Libia, en Egipto, cómo los regímenes en esas ciudades, en esos pueblos, van cediendo a una democracia. Y ya no es posible escoger sistemas que no sean democráticos. Debe existir alternancia de poderes. Debemos de tener cada cierto tiempo la posibilidad de poder elegir quién va a tomar las decisiones por el conjunto de personas que somos. ¿Quién? Y para ello escogemos al que nosotros libremente creemos que es mejor. No necesariamente al más, porque puede ser que consideremos que el más sabio no tiene nuestra confianza. No necesariamente al que tiene toda nuestra confianza. Por ejemplo, yo confío mucho en un antiguo amigo, pero no necesariamente yo consideraría que él debe ser presidente. No, él es mi amigo de cerveza, nos sentamos, tomamos una cerveza, pero no es necesariamente la persona a quien yo le confiaría las decisiones importantes en un país. Debemos aprender siempre qué queremos y escoger bien. Debemos escoger una persona de confianza para todos. Por eso es que existen elecciones, porque escogemos la persona más idónea para nosotros. Y esta persona idónea, como repito, no necesariamente es el más calificado. O sea, no buscamos títulos académicos cuando se trata de escoger a alguien para la presidencia. Tampoco buscamos al mejor vecino.
porque entonces las personas que trabajan en una iglesia serían los elegidos. Lo que se trata es una combinación muy especial que nadie la sabe ni la conoce. Unos opinan, debe ser fulano, otros dicen, no, debe ser sutano, y se forman los partidos. En el Perú, en Lima, en el Perú, en el Gran Perú, hemos tenido hasta 5 grandes candidatos y 5 de menor, posibilidades. En total eran 10, y algunos partidos que no pudieron alcanzar el éxito en cuanto a escoger a una persona que los representara para la presidencia, por diversos motivos. Sin embargo, nosotros en el proceso de elecciones que hemos tenido hace 3, 4 días, hemos elegido un presidente que a su vez estaba en combinación con 2 vicepresidentes, que no tienen ningún significado. Eso, por ejemplo, debe ser corregido. No puede ser que elijamos un presidente cuya única misión sea leer o ver televisión. Eso no está bien. O esperar que el presidente se muera. Tampoco está bien. Debe tener una misión. El gobierno en el Perú, los ministerios deben ser divididos en 2. Quizás un ministerio de desarrollo o un sector desarrollo en donde estén todos los ministerios de desarrollo, y un sector de seguridad donde estén todos los ministerios de la seguridad, como son el de la Fuerza Armada, el de la Policía Nacional, los centros de inteligencia y ministerios que tienen que ver con este problema. Y los vicepresidentes tendrían a su cargo estos 2 grupos de ministerios, y el presidente sería el responsable, pero ya no tendría que reunirse con 15 o 20 personas, sino simplemente con 2 vicepresidentes. Esto haría más fácil el gobierno. Bien, es necesario entonces acudir a las votaciones. Debemos acostumbrarnos a votar por quien es de nuestra confianza, y esta persona de nuestra confianza es escrutada. Después hay un escrutinio y se busca quién es la persona que ha tenido más votos, y ese es el electo como presidente. Pero deben haber 3 poderes: uno que ejecuta, el segundo poder que da las leyes para el que ejecuta, es decir, le pone un marco de referencia, y el tercero es el que juzga al que rompe este marco de referencia. Por ejemplo, la propiedad es de cada uno tiene una propiedad. El ser humano no es propiedad de nadie, el ser humano es libre, nace libre y muere libre. Sin embargo, hay regímenes en donde esto no es del todo así. Bien, nosotros hemos evolucionado para bien o para mal dentro de un sistema de libertad. Esto garantiza que si yo creo que el presidente está gobernando mal, a través de los medios le digo, está usted gobernando mal, y por eso no va a haber nadie afuera que me persiga y me mate. Esos tiempos ya pasaron en el Perú. Existe libertad. Yo puedo criticar a quien yo quiera. Pero bien, si las elecciones son obligatorias, la consecuencia es que debe existir una obligatoriedad para las personas que se presentan para ser candidatos a la presidencia, para ser candidatos a congresistas. Debe existir una obligatoriedad de tener un cierto conocimiento. No es posible que porque yo me creo con condiciones, yo me presente a las elecciones. Esto no es posible. Así como hay libertad, esta libertad debe ser por nuestro propio bien autocontrolada. Bien, señores, vamos a ir terminando para la próxima semana tener un entrevistado que posiblemente sea una de las personas que estén relacionadas con la política, para seguir conversando
sobre qué es el desarrollo. Yo les agradezco mucho su atención y nos reunimos de nuevo por internet en el www.rtvciblima.com. Aquí los esperamos el próximo día martes a las 6 de la tarde, como siempre. Desde Lima, la capital del Perú, me despido, Pedro Heredia. Muchas gracias.